La PNL es la programación neurolingüística, ¿no? Una de las ideas es de que pueda reformularse a sí mismo. ¿Qué ocurriría si el cerebro directamente se saltara el proceso y tuviera siempre de referencia el propio objetivo, ¿no? Pues la PNL puede hacer que nos saltemos el proceso y sea gimnasio, resultado, y me salto el proceso, ¿no? La pregunta es, cuando sale una determinada articulación comunicativa, ¿de dónde viene y qué está revelando de nosotros mismos? Yo no puedo, yo no soy capaz, yo soy una impostora. Ya, si hubiera hecho aquello. Oye, ¿qué te estás diciendo ahí dentro? ¿Y cuáles son las experiencias que anteceden eso que te estás diciendo? Las palabras son solamente el envoltorio. Normalmente la hipnosis es lo contrario de lo que la gente espera encontrarse en una sesión de hipnosis, es decir, que nos van a dormir, que vamos a perder la conciencia, que nos pueden convertir en gallina con un chasquido de dedos, ¿no? Lógicamente todo esto no es la hipnosis. La hipnosis es una herramienta clínica, el interés de buscar un cambio de conciencia en la persona que permitiera una mayor permeabilidad del cambio que se pretende en ella. La hipnosis nos permite volver a acceder al lugar en el que se creó el trauma, pero con una perspectiva disociada y generando lo que llamamos reencuadre, que es la reformulación interpretativa de lo que ocurrió en aquel momento. La relación de pareja es lo más complicado que existe, mucho más complejo que un individuo, porque es dos individuos tratando de entenderse, ¿no? Cuando dos mapas se confrontan, siempre hay un mapa que pretende ser dominante. Hay personas que están convencidas de que tienen la verdad absoluta de lo que ocurre en casa, ¿no? Y esto es muy peligroso. Sin empatía lo que estamos haciendo es darnos la licencia de deshumanizar al otro. La única relación que puede funcionar es la 1 más 1 igual a 3. Es decir, una relación interdependiente. Miriam tiene su propio proyecto personal y su pareja tiene también un proyecto individual bien delimitado. Respetando sus propias individualidades, hay un tercer elemento que es el proyecto común en el que están trabajando y con el que quieren navegar juntos, ¿no? Esa es la única relación que puede llegar a funcionar y aún así va a requerir suerte. Muy buenas, chicos. Hoy tenemos a Benjamín con nosotros. Él es psicólogo, está especializado en hipnosis, en PNL, en terapia de parejas, también da formación en empresas y, por si fuera poco, ha escrito un libro. Benjamín, no sé si nos hemos dejado algo. Básicamente, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Óscar, Miriam? Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Vamos a empezar por el bloque que yo creo que es un poco más controvertido, ¿no? Que es el tema de la hipnosis. ¿Nos puedes contar un poco qué es la hipnosis? Porque todos creemos que es lo típico que hemos visto en la tele con la monedita, ¿no? A ver si nos puedes traer luz aquí. Normalmente la hipnosis es lo contrario de lo que la gente espera encontrarse en una sesión de hipnosis, es decir, normalmente lo que viene del mito, de las películas y de todo lo que nos llega un poco pues por la Vox Populi es que nos van a dormir, que vamos a perder la conciencia, que nos pueden convertir en gallina con un chasquido de dedos, ¿no? Y que vamos a dejar que otra persona entre en nuestra mente y tome el control. Lógicamente todo esto no es la hipnosis. La hipnosis es una herramienta clínica muy antigua, utilizada por gente como Ramón y Cajal, por ejemplo, como Charcot, Freud, Bright, Breuer, etcétera, ¿no? Y siempre con el interés de buscar un cambio de conciencia en la persona, una alteración del estado de conciencia en la persona que permitiera una mayor permeabilidad del cambio que se pretende en ella. Por lo tanto, en definitiva, es una herramienta que trata de amplificar la terapia y acortar los tiempos de curación de algunas circunstancias de salud mental. ¿Y se conoce qué mecanismo se utiliza dentro del cerebro? O sea, ¿se han podido hacer estudios al respecto? Sí. Absolutamente, hay muchos estudios ya contrastados al respecto y lo que sabemos a día de hoy de entrada es que hay un cambio en la frecuencia de ondas electromagnéticas. Para que nos hagamos una idea y lo entienda todo el mundo, digamos que en estado de vigilia, mientras estamos despiertos, estamos a unos 14 ciclos en cuanto a las ondas electromagnéticas, y cuando se produce una hipnosis vamos a bajar entre 8 y 13 en un estado de trance ligero, que sería un trance bastante superficial, y entre 4 y 7 en un trance profundo, es decir, con 3 o menos dormimos, ¿no? Con 0 estamos muertos. Entonces, la hipnosis lo que hace es permitir que, en vez de generar tantas ondas beta o high beta, que son ondas de ansiedad, ondas de estar muy activo, ondas del estrés, que son al fin y al cabo las que solemos generar, pasamos a otro tipo de ondas alfa, teta, y en algunos casos, no siempre, se puede alcanzar un estado profundo con ondas delta. Eso sería lo respectivo, digamos, al cambio de ondas electromagnéticas. Por lo que se refiere a las áreas del cerebro
que se activan. Hay muchas, como bien explica Nazaret Castellanos, que ojalá la podáis traer un día aquí. Ahora mismo lo que sabemos a nivel de neurociencia es que el cerebro trabaja en red, ya no es esta área se encarga de tal cosa, sino... Pero sí que hay 3 áreas que yo creo que se pueden destacar. Una es la corteza frontal, que se encargaría de todo lo que es la toma de decisiones y como cuando se produce un estado de hipnosis o de trance, se vuelve más permeable, por lo tanto parece ser que estaría más dispuesta a recibir las sugestiones del terapeuta, ¿no? Por otro lado está la corteza cingular anterior, que se encarga del procesamiento emocional y de la atención, que también juega un poco el mismo papel, pero en un sentido más límbico, más emocional. También se ve alterada cuando lo vemos en electroencefalograma o en resonancia magnética funcional del cerebro. Y quizás una tercera área destacada sería la región parietal, que se encarga de la propiocepción del cuerpo, del espacio y del tiempo. Por eso la persona que pasa por un trance hipnótico lo que suele experimentar es que ha perdido la noción del tiempo y que incluso pues, comienza a observar percepciones de sí mismo que suelen pasar desapercibidas. ¿Y esto se puede alcanzar a lo mejor realizando meditación? Sí, yo creo que sí. Yo creo que evidentemente la gente que da formación en hipnosis sin decir no se parece nada a la meditación y los que hacen mindfulness es como que hay una guerra de marcas, ¿no? La realidad es que son palabras y al final el trance hipnótico no solo se consigue durante la hipnosis, se consigue también en nuestra vida diaria cada vez que tú cambias la atención de fuera hacia adentro. Si tú ahora mismo, por ejemplo, probaras de preguntarte cómo estás respirando en este momento y por un instante prestas atención a cómo estás respirando, ahí ya se ha producido un cambio en el tipo de áreas cerebrales que están poniendo acción. Entonces, ocurre permanentemente cuando la mente se vuelca, se obceca con un estímulo y no se pierde en lo habitual. Por lo tanto, ¿todos podríamos ser hipnotizados o hay ciertos sujetos que...? No, esto es un poco más complejo. De hecho, una de las cosas que hacemos en consulta es hacer un test de sugestionabilidad. Hay varios. Yo utilizo uno que se llama el test de Barber y que lo que nos permite a través de varias propuestas inductivas, como por ejemplo ver si la persona responde a las órdenes de que el brazo es más pesado, etc., lo que vemos es qué grado de sugestionabilidad tiene la persona. Hay gente que es muy sugestionable, que ahora mismo, solamente por lo que has escuchado hasta aquí, ya se habría dormido, porque has dicho que yo trabajo con hipnosis, ¿no? Y luego hay personas que requieren mucho más entrenamiento, ¿no? Tiene mucho que ver con la capacidad de la persona de imaginar, de visualizar, de quedarse en babia, ¿no? Todas esas cuestiones van a tener que ver con el grado de sugestionabilidad. Algunas personas necesitan entrenarse. Hasta 8 horas, decía Milton Erickson, que algunas personas deberían entrenarse, ¿no? Por eso yo muchas veces no utilizo la hipnosis en consulta, porque ya lo veo muy fácilmente quién va a entrar y quién va a ponerse en verdaderos aprietos, ¿no? ¿Y la hipnosis podría ayudar a superar ciertos traumas, por ejemplo? Sí, evidentemente la terapia permite reencuadrar la manera en cómo un trauma queda grabado en la memoria. Cualquier terapia tiene ese punto como objetivo, ¿no? Y sí que es verdad que la hipnosis nos permite, desde un lugar muy permeable al cambio, volver a acceder al lugar en el que se creó el trauma, pero con una perspectiva disociada y generando lo que llamamos reencuadre, que es la reformulación interpretativa de lo que ocurrió en aquel momento. Por lo tanto, una persona, de hecho, en una sola sesión de hipnosis, yo lo he visto a menudo en la clínica, puede tener dificultades luego para recordar con el mismo dolor una experiencia que cuando se reabría le generaba agonía, ¿no? Entonces sí, la hipnosis puede ser una buena herramienta amplificadora para trabajar con traumas. Vale, esto te quería preguntar justamente, o sea, ¿es el hecho del momento que le practicas la terapia hipnótica en consulta o luego hay un trabajo posterior del paciente para que haya una mejora? Bueno, yo normalmente mi manera de trabajar es creando alianza con el paciente, es decir, esta idea de que vengo aquí a que usted me quite no sé qué, ya empezamos mal, eso ya va a hacer que la sesión se dedique a ajustar expectativas, ¿no? Porque evidentemente yo no obro ningún milagro, sino que intento ayudarte a que tú trabajes contigo mismo de un modo diferente, ¿no? Por eso hablamos antes de romper con el mito del hipnoterapeuta directivo que entra dentro de ti. Esto, al menos en mi clínica, no va a ocurrir y por lo tanto, evidentemente, en la sesión de hipnosis puede haber una aceleración del proceso, podemos encontrar recursos inconscientes que estaban dormidos, pero la solución reside en el paciente. Entonces muchas veces lo que hacemos es utilizar herramientas post-hipnóticas o simplemente dar alguna tarea, algún querer que el paciente pueda llevar a cabo en su día.
Nos has comentado que utilizas también, bueno, antes de cámaras evidentemente, que utilizas también la hipnosis para la pérdida de peso. Entonces, ¿nos podrías explicar cómo ayuda la hipnosis en este contexto de pérdida de peso? Bueno, de entrada, cuando una persona viene por un problema de sobrepeso o quiere un cambio estético, tú sabes, Miriam, que sabes más que yo de este tema, sabes que las causas que pueden haber producido ese sobrepeso son múltiples. Es decir, puede ser desde una persona que tiene malos hábitos y punto, y que simplemente pues, está anormalizado, dejarse llevar por una tendencia hedonista y por lo tanto pues, por la renuncia a la fuerza de voluntad, y ahí habría que trabajar la fuerza de voluntad, ¿no? Estimular el córtex prefrontal, que es donde reside esa parte, ¿no? Y en otras ocasiones puede haber un problema de lo que llamamos comedores ansiosos, ¿no? Es decir, que es la ansiedad lo que le está llevando a ocupar a tratar de sustituir ese vacío ansioso con comida, ¿no? Lógicamente hay que trabajar la ansiedad ahí, ¿no? Por lo tanto es difícil. Sí que es verdad que a veces utilizamos alguna metáfora que sirve un poco para todo, como la metáfora la sugestión de la bomba gástrica, metafórica, ¿no? Y es muy interesante que cuando una persona es muy sugestionable o tiene facilidad sugestionable, a veces se puede crear órdenes muy interesantes, ¿no? Un paciente me comentaba hace poco que no fue con otro terapeuta, muy buen amigo mío, Alex Santos, ¿no? Que es hipnoterapeuta también, que le pidió que quería dejar de beber alcohol. Entonces, bueno, pues hicieron la hipnosis de dejar de beber alcohol. El problema es que él quería bajar un poco el consumo, no dejarlo del todo. Y entonces salió de fiesta y no podía, y cogía el vaso y de pronto le pedía otra vez hielo porque no había manera, no podía. Entonces, claro, no sabemos cómo, depende del perfil, y por eso siempre lo primero que se va a hacer en una terapia es lo que llamamos el calibrado, ¿no? Que es ver qué necesita la persona, qué le ocurre y desde dónde le podemos ayudar. Entonces, por lo que estoy entendiendo, la hipnosis es otra herramienta más, ¿no? Para mí sí, tal y como yo la estudié en el posgrado de la Universidad de Barcelona con doctores a nivel internacional y otros psicólogos, la entendemos como una herramienta coadyuvante, amplificadora del proceso, y a veces era lo indicado para una sesión y otras veces no. De hecho, el propio Milton Erickson, que es el gran maestro de hipnosis del siglo XX, ¿no? Él, en los últimos años, su hipnosis era no hacer hipnosis, es decir, su terapia fue pasando a que si realmente tienes un dominio de las técnicas y tienes una teoría flotante a nivel terapéutico, puedes llegar a un lugar similar sin tener que ir por ese recorrido. Así que depende de lo que el paciente también trae a la mesa. Y por lo tanto sería útil para la ansiedad y el estrés. Para mí es uno de los lugares más indicados de la hipnosis. De hecho, cuando viene una persona con ansiedad, con trastornos de ansiedad, es una manera bastante fácil de demostrarle que puede programarse de otro modo, que no hace falta vivir desde ese lugar, ¿no? Entonces, para mí es uno de los lugares más indicados precisamente por lo que decías antes de la similitud con la meditación, con el mindfulness, ¿no? Con esa ralentización de las ondas beta o high beta, ¿no? Es muy fácil a una persona, incluso una persona con baja sugestionabilidad, que en una sesión de hipnosis, donde el terapeuta habla mucho más lento y utiliza una serie de analogías y metáforas, pueda obtener una experiencia de relajación que a lo mejor nunca antes había experimentado. Entonces, claro, de pronto has dejado ahí un antecedente que va a modificar sus expectativas sobre su propia capacidad, ¿no? Entonces, quizás sería, desde mi punto de vista, sería a lo mejor el lugar idóneo para practicar hipnosis. ¿Y la hipnosis sería adecuada para personas que tienen dolor crónico, para ayudarles a paliar ese dolor? Actualmente la hipnosis es utilizada en las unidades de dolor crónico. Aquí en Barcelona tenemos, por ejemplo, al doctor Fernando Pintor, que es un reumatólogo espectacular. Ojalá lo podáis traer aquí porque yo creo que os podría sorprender. Es un investigador que ha trabajado sobre todo con dolor crónico y fibromialgia y sobre psicosomática, cómo lo que ocurre en la mente puede acabar acoplándose en el cuerpo de manera muy, muy grotesca a veces. Y en su unidad de dolor crónico trabajan muy buenos hipnoterapeutas. No es el único centro, de hecho creo que en Tarragona también en el hospital Joan 23, no recuerdo si se llama así, igual lo he dicho mal, también hay una unidad de dolor crónico con hipnosis. ¿Por qué? Porque el dolor no solamente es el dolor, digamos, que viene a través de los nociceptores de la piel, ¿no? Sino que además tiene un segundo acceso que es límbico, es decir, la emoción con la que se interpreta un dolor también cambia el grado de percepción subjetiva de ese dolor. Por eso una misma persona teniendo la misma fractura o la misma lesión, por ejemplo, una fractura del bíceps femoral,
una rotura de fibras del bíceps femoral, depende en el momento de su vida en el que eso acontece, la percepción de dolor en ese momento puede ser radicalmente distinta, ¿no? Y yo creo que la gente que nos escucha va a entender muy bien a qué nos referimos. La hipnosis puede desplazar la percepción de dolor a otro lugar del cuerpo, que es significativamente menos relevante a nivel emocional, o puede atenuar la percepción de dolor o incluso la respuesta reactiva al dolor, como por ejemplo el bloqueo neuromuscular que a veces generamos ante el dolor. Por lo tanto, es muy indicada, desde mi punto de vista como terapeuta, es uno de los procesos más complejos para el terapeuta, pero vale mucho la pena cuando hay un dolor que no se apacigua ni siquiera con bombas de morfina o con otro tipo de circunstancias. Dolor del miembro fantasma también, por ejemplo. ¿Cómo curas un dolor del miembro fantasma si no es con alguna estrategia así, ¿no? ¿Y la hipnosis sería útil para todas las personas o está contraindicada para un grupo o alguna población en concreto? Hay mucho debate con esto, como con casi todo, porque la psicología no es física astronómica, ¿no? Sino que realmente trabaja con personas, y las personas somos todas un universo distinto y por lo tanto, por mucho que la teoría y las hipótesis sean como muy contundentes y muy contrastadas, siempre hay que calibrar primero, ¿no? Pero una de las teorías dice que con pacientes psicóticos sería conveniente no trabajar. ¿Por qué? Porque la hipnosis al final trabaja con el simbolismo, con la manera en cómo nosotros creamos analogías y significados sobre nuestra existencia. El psicótico no tiene esa capacidad abstracta, entonces lo entiende todo literalmente. Entonces, claro, trabajar con hipnosis con una persona psicótica, de entrada es muy probable que le asuste a la persona psicótica. Y de entrada no sabemos cómo puede alimentar su propio delirio. Entonces, personalmente yo no lo voy a hacer. Si hay alguna máquina que se atreva, pues genial. De todas maneras, yo creo que hay otras herramientas terapéuticas más seguras. Vale, entiendo que no, y la respuesta es no a la pregunta que te voy a hacer, pero por el contexto y por toda la información que nos estás otorgando. Pero si nos hipnotizan en ese momento, no nos pueden hacer una cosa que no queramos, ¿no? De entrada hay una cuestión que se llama ética, ¿no? que tiene que ver con que cuando tú estás delante de un paciente y estás bajo juramento hipocrático, tienes que tener la disciplina y la decencia de querer hacer un buen uso de lo que estás haciendo. Otra cosa es la hipnosis de espectáculo, la hipnosis de performance, la hipnosis teatral, donde evidentemente lo que se busca no es el beneficio de la persona o del paciente, sino que lo que se busca es el mayor espectáculo posible. Así que imagino que si consigues que alguien acabe levitando o perdiendo su identidad, debe ser divertidísimo. En la clínica eso no puede ocurrir. Sí que es verdad que creo que hay que tener prudencia en el sentido de que si la persona es muy sugestionable, una orden errónea podría perjudicarle. También hay que tener en cuenta que los efectos de la hipnosis no siempre son muy duraderos, ¿no? Es decir, en general es como una especie de estímulo que va apagándose al menos que la persona tome acción e integridad en su vida con el cambio producido. Así que no es algo como para asustarse porque no es el caso, pero sí que creo que es importante acudir a una persona que tenga muy claro lo que es la ética de este trabajo. Al final es un poco lo que nos han vendido la tele. Claro. Es lo que os decía, claro, yo lamento decepcionar a la gente que viene y me dice, ¿qué te ocurre? Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Vengo a que me hagas hipnosis, ¿no? Digo, vale, ¿y exactamente para qué? Me gustaría regresar a vidas pasadas y tal. Y ok, guay, es posible que sí se pueda hacer, no lo sé, yo no lo sé hacer, yo no lo voy a hacer y me da un poco hasta de yuyu hacerlo. Entonces, si quieres te puedo pasar el teléfono de alguien, ¿no? Pero yo creo que hay que tener los pies en el suelo y al menos en la clínica, como sanitarios, hemos de entender para qué lo estamos haciendo, ¿no? Sí. ¿La hipnosis puede tener algún efecto secundario a la persona que se le practica? Hay algunos efectos que puede generar la hipnosis, como por ejemplo la somnolencia. Es decir, puede ser que la persona esté esa noche o incluso la siguiente, más o menos máximo sería hasta 72 horas, un poco más soñolienta o incluso pues como más emotiva, en el sentido de que está como más toda flor de piel. Incluso algunas veces la persona describe que los primeros días después de la hipnosis empeoró el síntoma, ¿no? Pero que luego radicalmente desapareció, ¿no? Por eso digo que hay un factor subjetivo muy grande, ¿no? Lo que sí que está claro es de que nunca hemos observado a nivel clínico ni a nivel de estudios un perjuicio realmente sustancial, ¿no? Al contrario, muchos beneficios.
¿Y hay algún mito en el mundo de la hipnosis que quieras desmentir ahora? Es que son todos los que hemos estado hablando, ¿no? Como por ejemplo, pues que a través de la hipnosis puedes tomar el control de otra persona. Tú puedes tomar el mando del centro ejecutivo de otra persona, puedes entrar en el córtex frontal de la persona y hacer que haga, en fin, cualquier cosa, ¿no? Como el hechizo este de la maldición imperio de Harry Potter, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un mito, tal y como yo lo he estudiado es un mito. Igual hay alguien que, no sé, algún chamán de alguna tribu de por ahí que hace algo parecido que no se llama hipnosis, que es capaz, que ellos sepan eso no es posible. Y ese quizás es uno de los mitos que más miedo generan y más estigmatizan una herramienta que, como os digo, es una herramienta que viene a ayudar y no a generar perjuicio. Sí, ni que fuéramos el profesor Xavier, ¿no? De los X-Men. Claro. Mentalistas, sí. Vale, vamos a pasar ahora a otro bloque, que es el PNL, ¿vale? Entonces, ¿qué es el PNL para que la gente lo entienda? La PNL es la programación neurolingüística, ¿no? Que es una herramienta que nace de John Grinder y Richard Bandler, que eran un matemático y un lingüista que se dedicaron a analizar, a tratar de encontrar cómo modelar a tres grandes terapeutas que en el siglo XX estaban obteniendo un resultado bastante excepcional a nivel terapéutico, que al final es lo que buscamos todo, cómo ayudar al otro, no tanto dogmatizar una herramienta, sino ver cómo podemos ayudar. Esos tres terapeutas eran Milton Erickson, Virginia Satir y Fritz Perls, que Fritz Perls mucha gente lo conoce porque es el padre de la Gestalt, ¿no? Entonces, bueno, estos tipos se dieron cuenta de que estos tres terapeutas había cosas en común, hacían cosas en común, había denominadores en común, y se dieron cuenta de que hay ciertas prácticas o ciertas herramientas o ciertos ejercicios que pueden cambiar, utilizando una analogía un poco de los ordenadores, el programa con el que la persona está funcionando, ¿no? Entonces, la programación neurolingüística sería la experiencia que permite al sujeto cambiar rápidamente a través de ciertos circuitos terapéuticos el programa con el que está funcionando. Por ejemplo, una persona súper ultra negativa consigo mismo o que tiene un discurso súper autodestructivo. Claro, desde ahí uno ya puede intuir cómo le va a ir la vida, ¿no? ¿Qué ocurriría si esa persona hiciera un clic, hiciera un switch, hiciera una sustitución de programa y de pronto comenzar a buscar el punto de luz en lo que tiene a su alrededor, ¿no? La PNL busca una acción inmediata en ese sentido y en mi caso en concreto, que de hecho hice toda la formación de PNL, soy trainer, de hecho doy formación sobre ello, la verdad es que es muy interesante también como tenerla en cuenta, ¿no? En la terapia, porque a veces hay personas que vienen muy frustradas de procesos terapéuticos muy largos y en una o dos sesiones con el servicio de la PNL se pueden desbloquear cosas muy interesantes, ¿no? Y digamos entonces que es como cambiar el autoconcepto que tiene uno de sí mismo o algo así. En parte sí, digamos que el autoconcepto estaría, digamos, en las profundidades, en las entrañas del típico iceberg que vemos, ¿no? Donde la superficie es la conducta de la persona y cómo nosotros vemos a través de su comportamiento. El autoconcepto está en las entrañas junto con sus creencias personales o limitantes, ¿no? Entonces, una de las ideas es de que pueda reformularse a sí mismo, ¿no? Que pueda encontrar otro tipo de adjetivos que le definan, ¿no? Pero no es algo teórico o algo que se pueda trasladar a través de la palabra, sino que es una experiencia, es decir, se trata de ejercicios que permiten a la persona tener una experiencia que rompe con el patrón que estaba fijado. He leído, no sé si es correcto, ahora me lo dirás, que en la programación neurolingüística existen los llamados anclajes, ¿vale? Entonces, ¿podrías explicarnos qué son los anclajes y cómo se utilizan en la programación neurolingüística? El anclaje no deja de ser un poco la recuperación del clásico perro de Pavlov, ¿no? ¿Os acordáis del perro de Pavlov, no? Pavlov decía que era capaz de conseguir que un perro salivara escuchando una campana. Claro, es absurdo. ¿Cómo va un perro a escuchar una campana y ponerse a salivar cuando el proceso de salivación es la preparación a la digestión, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre cuando tú tocas la campana y enseñas comida? Claro, el perro levanta los oídos y luego saliva. ¿Y qué pasaría si lo hicieras muchas veces? Tocas la campana, enseñas la comida y cada vez que vas a darle comida, previamente tocas la campana. ¿Qué ocurriría si después de, 100 veces no hay comida pero tocas la campana? ¿Cuál sería la reacción del perro? Resultó que salivaba. Eso es un anclaje. Has condicionado un estímulo neutro, lo has adherido a otra circunstancia y de golpe
sin el estímulo comida, ese estímulo neutro que era tocar la campana ha quedado condicionado y ahora produce esa respuesta de salivación. Eso es un anclaje. Es decir, por ejemplo, si buscarais tener un programa de fácil acceso, que fuera un programa de estar centrados, fluidos, por ejemplo, para el podcast, ¿no? A partir de ahora, cada vez que vais a grabar un episodio de podcast, vais a, previamente, en 2 minutos, buscar una experiencia de centro, de lucidez mental, de éxito, ¿no? ¿Qué pasaría si cuando lo practicarais, buscarais un gesto? Como por ejemplo, cada vez que lo practiquéis y encontréis esa experiencia de estoy lúcido, estoy centrado, me revisualizo en una experiencia previa en la que estaba funcionando increíble, y buscar un gesto, y cada vez que tuvieras experiencia de estar en pleno bienestar, buscaras de gesto. ¿Qué pasaría si un día, sin hacer ese ejercicio de búsqueda de esa experiencia visual, simplemente colocarais esas manos ahí, cuando las habéis colocado 100, 150 veces previamente, acopladas a esa experiencia agradable? ¿Qué ocurriría? Es algo que lo dejo en el aire, creo que es algo importante que lo experimentemos, pero eso es un anclaje. Por eso veremos muchas veces conferenciantes que tienen gestos rutinarios antes de por ejemplo, hablar en el congreso, ¿no? Gente que tiene gestos ya normalizados, ¿no? Yo tengo los míos propios, que quizás los descubráis a lo largo de la sesión, y eso es un anclaje, son atajos que permiten al cerebro encender un programa sin tener que hacer todo el recorrido analógico. Sí, esto ya me parece brutal, porque al final es ese condicionamiento clásico, lo que están mencionando, que es lo típico de acabo de comer y me fumo el cigarro. La gente que fuma, por ejemplo, me tomo el café. Claro. Un pésimo anclaje, pero es un anclaje. Totalmente, totalmente. Bueno, me parece brutal esta información. ¿Y qué te iba a decir? A ver si voy bien o enfocado o dirigido, porque esto lo había escuchado muchas veces, ¿no? Te pongo el ejemplo del dinero porque es algo que esta frase la vamos a escuchar miles de veces, ¿no? Si yo fuera rico, ¿vale? Es diferente a cuando yo sea rico, o sea, ¿tiene algo que ver con esto? ¿Sabes? O sea, que ya estoy diciendo, lo voy a ser. Claro, el lenguaje crea realidad. No solamente el lenguaje crea realidad, sino que expresa cosas de nosotros mismos, ¿no? Al final, nosotros, imaginémonos, ¿no? Es decir, estamos aquí moviendo un montón de información que previamente es recibida, ¿no? Captamos más o menos un 2% de todos los estímulos que recibimos a través de los sentidos. Esa información es filtrada, no toda queda memorizada y queda representada en la mente. Esa representación mental que queda como residuo de todo ese proceso de recepción ha de pasar por la decodificación en palabras a través de un lenguaje adquirido, donde, por cierto, cada palabra ha sido aprendida en un contexto determinado. Y de ahí es proyectado hacia afuera para lanzar un mensaje a otra persona o como pensamiento propio, ¿no? Claro, la pregunta es, cuando sale una determinada articulación comunicativa, ¿de dónde viene y qué está revelando de nosotros mismos? Ya, si hubiera hecho aquello, si pudiera ser rico cuando sea rico, ¿no? Fíjate que incluso el cuando sea rico tampoco me acaba de convencer, ¿no? Me parece mucho más interesante el voy a ser rico, o tengo la certeza de que lo voy a ser, ¿no? Es decir, al final las palabras demuestran desde qué estado emocional estamos proyectando una idea, ¿no? Y habla también de nuestra fe, habla de nuestra relación entre lo que hemos vivido, antecedentes, y las expectativas que tenemos de lo que podemos conseguir, ¿no? Y al final no deja de ser una exposición grotesca, un acto pornográfico en el que mostramos, ¿verdad?, de manera exhibicionista, nuestras propias creencias limitantes. Claro, a mí me parece brutal esto por el simple hecho de escuchar de verdad a una persona, ¿no? O sea, escuchar realmente qué es lo que está diciendo, puedes conocerla más que él mismo o ella misma, ¿no? Sí, de hecho hay un señor que se llamaba Alfred Korzybski, que es el padre de la gramática transformacional, que él decía que la única manera de que dos personas realmente se entiendan, él parte de la idea de que no nos entendemos, ¿eh? O sea, que vete a saber aquí las películas subjetivas que nos estamos haciendo, ¿no? Igual son monólogos que están intercambiándose, ¿no? Pero él decía que la única manera de que dos personas pudieran entablar un diálogo y se entendieran sería que, por ejemplo, yo cuando hablo con Miriam, yo tuviera un diccionario de lo que cada concepto o palabra significa para Miriam, es decir, cuál es el índice de referencia, el origen de aprendizaje de esas palabras, y que Miriam tuviera un diccionario sobre mí. Y entonces quizás empezaríamos a entendernos, ¿no? Imaginaos esto en política, imaginaos esto en cuestiones de negociación, de diplomacia. Por eso muchas veces sacamos prejuicios y conclusiones en nuestras relaciones, estamos convencidísimos
de que hemos entendido un carajo de lo que el otro ha entendido y a lo mejor no sabemos ni por dónde la gallina mea y no tenemos idea alguna de lo que el otro está queriendo decir, ¿no? Entonces es un tema muy complejo la comunicación, pero se puede desentrañar y cuando la empiezas a desentrañar y te quedas con la esencia, se puede realmente obtener información muy rápido de las personas que están frente a ti. O sea, para sintetizarlo un poco, digamos que no es solo el hecho de escuchar a la persona, sino el concepto que yo tengo de esa palabra que él ha dicho o ella ha dicho, ¿no? Absolutamente. Hay un ejercicio que hacemos en las empresas que consiste, lo pueden probar en sus casas, ¿no? Cogemos un papel y un lápiz y hay una regla que es, bueno, hay dos reglas, una no vale hablar en voz alta y dos no vale copiar, la segunda no siempre se cumple y consiste en que yo digo una palabra random y las personas tienen que dibujar lo primero que les viene a la cabeza por asociación libre, ¿no? Y es muy interesante que cuando tú colocas una palabra concreta como, no sé, pera o cámara o mesa, más o menos, con ciertas diferencias de tamaño y, bueno, luego también implica el tipo de destreza que tenga cada uno dibujando, ¿no? Más o menos es lo mismo, pero cuando tú utilizas una palabra abstracta, justicia, amor, odio, deseo, anhelo, bien, mal, miedo, no se parecen en nada. O sea, a veces el dibujo es lo contrario. No solamente es que sea diferente, es que es lo contrario. Por eso es muy interesante cuando uno escucha a políticos, ¿no? Democracia, esto... Porque hay que defender la democracia, ¿no? Lo dice este y lo dice el del lado contrario, ¿no? Pero ¿qué significa para ellos esa palabra realmente? O justicia, o legalidad, o constitución, ¿no? Todos dicen de las mismas palabras, pero en cambio están en ángulos diferentes, ¿no? Y es porque el índice de referencia de la palabra es distinto. La metainformación, la información subyacente es distinta. Las palabras son solamente el envoltorio. ¡Qué fuerte! Es que estoy ahora mismo... No, y de hecho nos pasa, por ejemplo, a lo mejor en redes sociales que a veces los reels que publicamos y tal, y dices, cuando la gente comenta, ostras, parece que no ha entendido nada de lo que estaba diciendo la persona en el reel. Claro, a lo mejor esto es lo que tú estás comentando ahora, ¿no? Que los conceptos que tenemos cada uno... Claro, o sea, piensa que esa persona que va a escribir el comentario hater de turno, que está bien, cada uno juega su papel, ¿no? En la vida, lo que está haciendo es, de esas palabras que tú has tratado de decodificar a raíz de tus representaciones mentales percibidas, con tus estudios, con tu vida, con tus experiencias, tú las codificas como puedes, teniendo en cuenta de que el lenguaje es menor que las representaciones, es decir, hay un embudo ya previo. Tú lo lanzas, pero eso que tú estás lanzando va a llegar al cerebro del hater, lo va a percibir como pueda, va a captar un 2% en base a su propio sesgo de confirmación, lo va a filtrar y lo va a transformar en lenguaje a través de su obsesiva manera de escribir. Ya sabe lo que pone ahí. Él estará convencido de que lo que pone tiene certeza, pero en verdad será un acto de confesión. Estará confesando cómo ve el mundo, quién es esa misma persona. ¡Qué fuerte! Por lo tanto, invitemos a los haters a participar en este podcast, porque va a ser maravilloso ver todo el abanico de confesiones grotescas que podemos encontrar ahí. ¡Qué fuerte! Es brutal, sí, sí. En el caso, por ejemplo, la PNL también nos puede ayudar a cambiar hábitos de vida pues, menos saludables por más saludables, es decir, la persona que fuma o que come mal, cambiar ese hábito. Sí, es una de las maneras de trabajar. Vale. Yo muchas veces, por ejemplo, con lo que es la adicción a la nicotina o el trabajo de deshabituación a la nicotina, trabajo directamente con hipnosis, ¿no? Hago una previa entrevista y luego trabajo con hipnosis. Pero sí que es cierto que la programación neurolingüística es muy útil para el cambio de hábitos. Por ejemplo, los que nos escuchan y les gustaría comenzar a cuidar su cuerpo, ir al gimnasio y ponerse en forma como Óscar, por ejemplo, pues es interesante que lo que va a hacer la PNL con algunos ejercicios es que la persona no se centre inconscientemente en el proceso de ir al gimnasio, que es muy tedioso. Imagínate ir al gimnasio y pensar, wow, tengo que hacer la bolsa. Tengo que hacer la bolsa, pero claro, necesito una bolsa dentro de la bolsa para la ropa sucia. Y debería incluso una segunda bolsa para poner las chanclas, porque claro, me tendré que duchar ahí. Y ahora que hablas de ducharte y el champú, porque en el gimnasio al que voy, el presupuesto no llegaba y no hay champú. Tendría que poner champú, porque, en fin. Y encima que voy a llegar ahí, que tengo un rato para llegar, qué pereza, qué cansado estoy. ¿Y a qué? A sufrir, a cargar peso, a hacer movimientos rutinarios que ya hice ayer. Y encima luego me voy al baño a ponerme la ropa limpia y voy a estar rodeado de tipos en pelotas y tampoco era de mi interés verlos, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que ir al gimnasio cuando estoy aquí en casa?
la mar de bien y tengo Netflix y puedo ver cualquier cosa, ¿no? Cuando uno se centra en el proceso tedioso, el hábito no va a tener posibilidad de incluirlo. Pero ¿qué ocurriría si la mente se saltara ese proceso en el inconsciente y directamente fuera el resultado anhelado? Y es que quiero ir al gimnasio, pum, me veo en verano disfrutando, estoy en forma, me siento funcional, estoy más elástico, más resistente, me gusta más verme al espejo, me siento más confortable, más seguro de mí mismo. ¿Qué ocurriría si el cerebro directamente se saltara al proceso y tuviera siempre de referencia el propio objetivo, ¿no? Pues la PNL puede hacer que nos saltemos el proceso a nivel inconsciente. Y sea gimnasio, resultado, y me salto el proceso, ¿no? Ese tipo de cuestiones estratégicas se pueden interiorizar a través de la programación neurolingüística. Y la PNL también nos podría ayudar, por ejemplo, ahora que está muy de moda, pues el tema de gestionar las emociones y demás. Entonces, ¿la programación neurolingüística ayuda a gestionar nuestras emociones o nos puede ayudar a gestionar nuestras emociones? Sí, en mi caso concreto no es mi preferencia, ¿no? Pero sí, de hecho, una de las cosas que promueve la programación neurolingüística de tercera generación es el saber diseñar estados de centro. Un estado de centro es un estado, o un estado de flujo, hay muchas palabras para designarlo, es un estado en el que yo voy a elegir las emociones que quiero que estén en mi estado. Es decir, como dice Robert Dills, vamos a ser tan buenos en nuestro día a día, en lo que nos proponemos, como bueno sea nuestro estado. Y nuestro estado no deja de ser una configuración, una tabla de mezclas donde hemos configurado unas determinadas emociones. Claro, yo puedo ir a elegir qué emociones me gustaría tener presentes. Eso no significa que seamos inmunes a lo que ocurre en la vida, ¿eh? No quiero tampoco crear aquí utopías, ¿no? Y de golpe te pasa una situación cruda y la emoción naturalmente va a venir. Yo personalmente prefiero trabajar desde un ámbito un poco más distinto. Me baso en el trabajo de Stephen Gilligan, que tiene que ver con que una emoción, da igual cual sea, si es bienvenida, si es acogida, si es integrada, si se le ofrece un recipiente de aceptación donde no hay una contratensión contra la emoción, no se crea un síntoma secundario contra la emoción, sino que se le da espacio. Toda emoción es información que tiene que tener permiso para ser procesada. Tristeza, ira, todas tienen un sentido y un significado y por lo tanto no soy muy partidario de forzar un cambio a través de la activación de un programa alternativo, sino de dar espacio porque seguro que tienen sentido. Vale. En este caso también la PNL, ¿crees que sería útil pues, para generar motivación en la gente o en equipos de empresas, por ejemplo, o incluso en deportistas para mejorar rendimiento? Y tanto, y tanto. De hecho, la programación lingüística puede trabajar, por ejemplo, a través de la visualización o de la recreación de estados ante situaciones futuras, ¿no? Imagínate que cogemos un equipo de trabajo o cogemos un equipo deportivo, de balonmano, por decir algo, y hacemos un trabajo conjunto donde creamos una situación en la mente, creamos una representación mental en la que nos vemos unidos los unos a los otros, nos apoyamos increíble en el partido, cuando uno cae el otro lo levanta y nos vemos levantando al final el trofeo. Pues claro, se puede establecer eso y hay una parte del cerebro que es la formación reticular o el sistema reticular que se va a encargar de luego estar buscando esas mismas secuencias, ¿no? Recuerdo un nadador español que compitió en los Paralímpicos en China, que le preguntaron, oye, pero ¿cómo pudiste ganar al favorito que era chino, que tenía el público chino? Y dijo algo así como, ¿y cómo no iba a ganar? Si yo había corrido esa carrera ya 100.000 veces en mis entrenamientos de visualización, ¿no? Entonces, claro que puede funcionar, ¿no? Claro que puede funcionar. He leído también que es útil, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Tengo poca confianza en mí misma, ¿no? Entonces, he leído que también, no sé si esto es cierto, la programación neurolingüística puede ayudar a tener más confianza en uno mismo, pero ¿cómo ayuda a tener más confianza en mí misma, por ejemplo? Bueno, de entrada, si hay poca confianza en uno mismo, es que hay un autoconcepto determinado que está herido, es lo que llamaríamos en el ámbito más psicoanalítico un trastorno de déficit del yo. Trastorno, olvida la palabra trastorno porque a los psicólogos ponemos la palabra trastorno para todo. Todos tenemos 2 o 3 trastornos, ¿no? No, pero sí que hay un déficit del yo. El yo tiene que saber sus fortalezas, sus debilidades e integrarlas y funcionar, ¿no? Otra cosa es que haya personas que nos coloquemos expectativas utópicas y no seamos realistas y no entendamos cuando hay una limitación, ¿no? Pero de entrada lo que habría que ver es qué antecedentes vitales, qué experiencias previas en la línea cronológica memorizaron ciertas identificaciones o creencias limitantes sobre ti misma, sobre tu autoconcepto, que a día de hoy
te colocan en un estado presente de yo no puedo, yo no soy capaz, yo soy una impostora, yo no... Lo que ven no es realmente lo que ocurre, ¿no? Y toda esa especie de auto boicot que la mente provoca, ¿no? Entonces lo que habría que trabajar es, oye, ¿qué te estás diciendo ahí dentro? ¿Y cuáles son las experiencias que anteceden eso que te estás diciendo? Y si son creencias limitantes y por lo tanto no objetivas, no realistas, las tendremos que sustituir. Es como el niño que suspendió tres veces o 3 exámenes de matemáticas en el primer trimestre y le preguntan, oye, ¿qué tal te va a ir el examen de aquí un mes? Y el niño dice, mal. Dice, ¿por qué? Dice, hombre, mira, suspenso, suspenso, suspenso. Soy malo en mates. ¿Cómo sabes que eres malo en mates? Suspenso, suspenso, suspenso. Ajá. Y entonces, ¿cómo tira? Mal. Es decir, la crisis de antecedentes genera una afirmación sobre sí mismo y por tanto rompe sus posibilidades de expectativa. Pero la pregunta que le hace este maestro es al niño, le dice, oye, ¿y qué ocurriría si esta vez dieras algo más de lo que diste? ¿Porque diste el 100%? No, el 100% no lo di. Oye, ¿qué pasaría si lo dieras este mes? Uf, qué palo, dar el 100%, no creo que pueda, tampoco sé exactamente qué es el 100%, pero el niño le da la mano, firma el trato y lo intenta. Empieza a preguntar en clase, toma sus propios apuntes, consigue ir a un profesor de repaso que le ayuda con eso, tal, llega el examen, no ha sacado un 10, pero ha sacado un 5. Sus últimos 3 antecedentes son suspenso, suspenso, 5. Y tiene un examen de aquí a un mes. Oye, ¿qué tal te va a ir el examen de aquí a un mes? Tiene mala pinta. ¿Por qué? Porque las mates no se me dan muy bien. Ya no es soy malo en mates, es las mates no se me dan muy bien. Claro, no puede decir soy malo en mates porque ha probado el último. Oye, ¿qué pasaría si mejoraras el proceso? Si todo lo que ha ocurrido fuera feedback, intentaras pulir los detalles. Empezamos temario nuevo, lo puedes hacer. Y ese niño lo intenta y va mejorando y comienza a dedicarle más tiempo y a perfilar y empieza a ver un clic ahí dentro y llega el examen, no saca un 10, pero saca un 7. Suspenso 5, 7. Y tiene un examen de aquí a un mes. Oye, ¿qué crees que va a ocurrir en este examen? Creo que si le meto caña me lo saco. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido ahí, ¿no? Esto lo explica muy bien Wayne Dyer en su libro Tus zonas erróneas, ¿no? Una creencia limitante es el fruto de unos antecedentes que están deteriorando la mirada ante las expectativas, pero no están permitiendo darnos cuenta de que no existe fracaso, sino que existe feedback. Todo proceso tiene una devolución que si uno la integrara podría generar un cambio en la manera de incidir. Por lo tanto, eso es lo que te diría, ¿no? Con el tema de la autoconfianza, ¿de dónde viene? Vamos a ver de dónde viene y vamos a ver qué hay de cierto y qué hay de creencia limitante autocreída, ¿no? Claro, quizá el error más común es que la gente se para ahí, ¿no? O sea, no sigue accionando, ¿no? No, nos frustramos enseguida, perdemos la esperanza muy rápido. Estamos en un momento de la sociedad, desde que Dios murió, ¿no? Y Nietzsche anunció su muerte, donde, bueno, tenemos un cacao muy grande y no se estimula la esperanza. Se estimula el consumo inmediato, el pragmatismo, en fin, y el discurso pues es o ese o el otro extremo, ¿no? Que es lo material, ¿no? Es decir, ser ricos, tener 8 coches, ¿no? Y en fin, ¿no? El modelo ya 2, ¿no? Y claro, es muy triste que estamos olvidándonos de que no es lo que tenemos, sino lo que somos, y que lo que somos tiene que ver con cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y es verdad que ha de haber un grado de realismo, pero también ha de haber una búsqueda de la mejor versión, ¿no? En fin. Sí, que ahora que has mencionado a Yados, claro, porque yo lo analizo mucho, yo lo sigo porque lo analizo lo que hace. Hace un poco lo que han mencionado, ¿no? Con la PNL, o sea, muestra todo el rato el final del recorrido, pero a la vez te trae un poco, ¿no? Y dice, te tienes que esforzar, pero otra vez otro estímulo del final, y otra vez esfuerzo y otra vez, ¿no? O sea, como que a pesar de que te diga que es el día a día, todo el rato te está mostrando el final, como si yo digo todo el rato a mis atletas, vais a tener el cuerpo perfecto, vais a tener el cuerpo perfecto, según vosotros, el cuerpo perfecto, ¿no? Porque utiliza un poco eso, ¿no? Pues yo, desde mi punto de vista, creo que es súper inteligente, porque sabe dar en la tecla total. Es un buen estratega, un buen vendedor, ¿no? Está claro, nadie le puede decir lo contrario, pero es curioso que ese desenlace que él muestra como modelo es lo que tiene. Pero ¿quién es él realmente? Yo aún no lo acabo de descubrir. ¿No? Todo tiene que ver con la posesión, con la tenencia,
Y claro, al final hay un estudio que habla de esto, hay un estudio longitudinal extensísimo, The Grand Angle Study, que lo pueden buscar nuestros espectadores en alguna charla TED, está por ahí en YouTube, The Grand Angle Study, que es el estudio longitudinal más masivo que se hizo sobre la felicidad. Empezó, si no recuerdo mal, en los años 20, se cogieron una muestra de 400 chavales de barrios periféricos de Boston y otros 400 o 600 que iban a ir a estudiar a Harvard, ¿no? Entre los cuales estaba John Fitzgerald Kennedy, casualmente. E hicieron un estudio masivo durante toda la vida de estas personas, incluso de sus hijos, de sus relaciones, con cuestiones de evaluación médicas, de percepción subjetiva, y se observó, las primeras conclusiones que han salido 70 años después han sido que, uno, el dinero no determinó un aumento de la longevidad directamente, no determinó una reducción de la probabilidad de tener depresión y no determinó un factor emocional preventivo de la demencia. Ni el dinero, ni el éxito, ni las posesiones, ninguno de esos tres factores. Y no estoy diciendo que el dinero no tenga su función, que sea agradable o gratificante a corto plazo tener una posesión, etc. Lo único que marcó la diferencia, a nivel científico, a nivel demostrado, fue el haber establecido relaciones de altísima calidad humana con las personas. ¿Qué entienda Yadós, por ejemplo, sobre relaciones de altísima calidad humana? No lo sé porque no lo sé. Pero creo que en mi caso concreto tengo una noción distinta, ¿no? Y creo que tiene que ver con algo mucho más humano, mucho más introspectivo, mucho más vulnerable, mucho más sensible, ¿no? Hemos comentado antes también, el tema del estrés. ¿Crees que la PNL puede ayudar a reducir que tengamos estrés o a reducir el estrés? El estrés en general, hemos de entender que dos cuestiones sobre el estrés. Lo primero es que se activa cuando percibimos que la demanda de lo que tenemos frente a nosotros, la demanda exterior, es mayor que nuestra capacidad de poder hacer frente a esa demanda, de nuestra oferta de recursos. Cuando subjetivamente decimos, ¡buah, no puedo con esto!, ahí se va a activar el sistema nervioso autónomo simpático, vamos a empezar a segregar catecolaminas, cortisol, entre otras sustancias, ¿no? Por lo tanto, de entrada, lo que vemos es que tiene que ver con el propio lenguaje interno. No es que yo tenga una situación que es superior a mí. No, es que yo me digo que la situación que tengo delante es superior a mí. Hay personas que tienen situaciones delante que son superiores a ellos y lo viven de una manera curiosa, ¿no? Lo pueden cruzar. Quizás al final el tsunami llega y los rebasa igualmente, ¿no? Pero hay personas que en realidad no tienen una situación que supera sus recursos, pero como su autoconfianza, su autoconcepto, sus creencias limitantes sobre lo que son capaces de hacer están debilitadas, es lo que decimos, se ahoga en un vaso de agua. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no, es una ola pequeña lo que viene, pero como yo me considero a mí mismo tan pequeño, entonces lo que permite la PNL es modificar las creencias limitantes y por lo tanto influir en el diálogo interno. Entonces esa sería una manera de trabajar más dentro del arco de herramientas terapéuticas. Bueno, creo que otro concepto que está también relacionado con la PNL es la inteligencia emocional. Me gustaría que nos explicaras qué es la inteligencia emocional y cómo nos afecta al ser humano. La inteligencia emocional, que la difundió Daniel Goleman en los años 90 con su tocho inteligencia emocional, ¿no? Yo creo que era la inteligencia olvidada, ¿no? Ya Howard Gardner ya debatió firmemente en que la inteligencia no solamente es el intelecto, digamos, lógico-espacial, matemático, verbal, etcétera, sino que hay otros tipos de inteligencia. Puede haber inteligencia, por ejemplo, en una persona que tiene un don para el arte, ¿no? O una persona que tiene un dominio de su cuerpo increíble, puede ser una persona muy inteligente. A lo mejor no se le dan bien las matemáticas, a lo mejor no tiene facilidad para expresarse, pero a lo mejor tiene una propiocepción de su cuerpo. Estoy pensando en Leo Messi, no puedo evitar pensar en Leo Messi, ¿no? Como el tipo está procesando ahí cuestiones súper complejas, ¿no? Howard Gardner habló de hasta 12 inteligencias múltiples, ¿no? La inteligencia emocional sería la suma de dos de ellas, es decir, la inteligencia intrapersonal, es decir, autoconocimiento, autorregulación emocional y automotivación. Y habría que sumarle la inteligencia interpersonal, que es empatía, destreza para adaptarme a distintos perfiles de personalidad, ¿no? Claro, cuando tú combinas esas dos cosas, entonces quiere decir que eres una persona que emocionalmente estás demostrando inteligencia. La buena noticia es que es entrenable porque el cerebro es neuroplástico y porque permanentemente están habiendo procesos de neurogénesis, ¿no?
Pero también es verdad que hay gente que la tiene muy intuitiva, muy de fábrica, ¿no? Entonces esto sería la inteligencia emocional. Sí que correlaciona con la PNL porque al final la PNL intenta estimular esa inteligencia emocional. Bueno, ya me está volando la cabeza. Estoy como un niño pequeño aquí. Que dejaremos redes sociales de Benjamín, por cierto, que lo comentamos en todos los episodios y las tendrán en la descripción. Y vamos a entrar en el libro que has escrito, ¿vale? Que nosotros pues aún no lo hemos leído, pero creemos que no tiene nada que ver con Benjamín psicólogo, ¿vale? Pero ¿hay algo de Benjamín psicólogo en el libro? De entrada es una liada porque queríamos marcar una diferencia porque digamos que, o sea, una opción era escribir un libro de psicología o de autoayuda. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo una relación con los libros de autoayuda un poco friccionada por mis propias creencias y prejuicios, ¿no? Pero sí, que pensaba que escribir sobre autoayuda explícitamente era como refreír el refrito ya frito, ¿no? Y no sentí en este momento de mi vida que estuviera todavía capaz de poder decir algo que realmente marque la diferencia. Y no digo que no lo haga el día de mañana, pero no era el momento, ¿no? Pero desde los 11 años escribo y siempre había escrito relato, ¿no? Para mí la escritura, la narrativa, la novela, el cuento, no deja de ser una manera de hablar de lo que nos rodea, de la humanidad, de los temas realmente profundos, ¿no? De una manera más sigilosa, más sutil, más directa al inconsciente. De hecho, la psicología, antes de convertirse en disciplina científica, ¿no? Donde más se manifiesta es en la literatura del siglo XIX. Dostoyevsky, por ejemplo, era el tipo que mejor describió a la humanidad y los perfiles psicológicos, ¿no? No creo que nadie lo haya hecho con más precisión, ¿no? Que él, más que muchos libros de autoayuda, ¿no? Y la filosofía, ya desde el siglo VI a.C., pero sobre todo en el movimiento helenista, estoicismo, Epicuro, etc., también hizo un relato muy interesante, ¿no? Pero la narrativa también puede hacerlo. En mi caso, claro, yo he intentado plasmar todo lo que he visto en la clínica. Es decir, mis personajes son ultra complejos, sostienen contradicciones humanas en equilibrio, es decir, no hay personajes planos, no hay el bueno, el malo, el que está alegre, el que está triste, sino que se mueven todo en un arco muy complicado, ¿no? Entonces, esa parte sí que está plasmada en la novela, El cazador de destinos, y por otro lado también lo que se revela en la novela que tenga que ver con la psicología son los temas que hay en la sociedad. Esta novela, que es una novela neogótica y que en el fondo es un homenaje a Edgar Allan Poe, a Henry James, Mary Shelley, Robert Louis Stevenson, no deja de ser un poco lo que a mí me animó a empezar a leer de pequeño, aunque es una novela para adultos. Claro, al final me permite hablar de cosas muy interesantes que son actuales, como por ejemplo la superficialidad como criterio principal a la hora de encontrar pareja. Es decir, es la superficie, es el envoltorio, es la estética el mejor criterio para elegir a la persona que te tiene que acompañar en tu vida, porque parece que Tinder es lo que promueve, sí, ¿no? Es una especie de mercado de fotos retocadas, ¿no? Donde uno elige, no elige, ¿no? Es interesante que el envoltorio es lo primero que se corrompe, es lo primero que va a dejar de ser, porque el cambio es permanente. Pero hay cosas que están en la esencia de la persona. Otra vez volvemos a lo que hablábamos antes de lo que tengo o lo que parece y luego lo que es realmente, ¿no? Entonces la novela va a girar alrededor de esta historia, ¿no? Se puede amar más allá de la piel y la protagonista va a tener una circunstancia estética muy bestia y al mismo tiempo va a tener un alma muy hermosa. Entonces, ¿qué ocurre con el otro protagonista, ¿no? ¿Qué va a ocurrir ahí, ¿no? Entonces, es una historia donde el protagonista principal, homenajeando un poco a la huida del Frankenstein de Mary Shelley, va a estar huyendo, curiosamente y paradójicamente, de aquello que más ama, precisamente porque no acaba de integrar adecuadamente la estética de ese personaje que ama, ¿no? Entonces, bueno, creí que era un tema interesante para lanzar esta especie de crítica que me inquieta, y lo veo en la clínica permanentemente, en gente súper maja, que por tener un estándar muy alto de la estética no encuentra compañero o compañera a pesar de que ese es su gran anhelo, ¿no? Entonces creía que podía ser un tema interesante para novelar. Que era lo que buscaba un poquito en la respuesta, porque digo, algo tiene que haber dentro de él que seguro que ha plasmado ahí, aunque no sea un libro de psicología tal cual.
Entonces, conforme ibas hablando, se me iba ocurriendo esta pregunta. Has hablado de la PNL y cómo el cerebro trabaja, ¿no? Y luego transmite. Entonces, ¿qué crees en la escritura? ¿También hay ese proceso o es más liberador? Porque yo a veces tengo un montón de ideas porque soy una persona muy creativa y cuando escribo como que lo aterrizo todo. No sé qué nos puedes decir sobre esto. De entrada, la escritura es terapéutica. O sea, eso es evidente, es un ejercicio de descarga de muchas cosas que están en la mente pero no están articuladas. Al escribir, escribir es pensar, pero es optimizar la calidad del pensamiento. Cuando tú escribes, mejora el modo en cómo despliegas. Esto lo explica muy bien Jordan Peterson, por ejemplo. Pero es que lo decía Plutarco. Plutarco decía, escribe, lee y conversa diario y te volverás preciso, ¿no? Lo decía con una frase mucho más bonita que lo que yo acabo de decir, pero bueno, lo decía, ¿no? Y para mí ha sido, evidentemente, es una vocación escribir para mí, incluso previa a la psicología, y quería consolidarla, ¿no? Pero ha sido un ejercicio de descarga, ha sido un poder plasmar elementos autobiográficos también, y ha sido poder hablar de temas que estaban en mi mente pero que no estaban bien organizados, ¿no? Uno de ellos, el que os comentaba sobre el amar más allá de la superficie, y hay otro tema también que va a estar transcurriendo durante la novela, que tiene que ver con Dios. Directamente es una cuestión filosófica, ¿no? Vamos a ver personajes ateos, vamos a ver personajes creyentes, y se van a congregar además en un lugar simbólico llamado la isla de Fátima, donde conviven personas de distintas religiones en paz, ¿no? Quería hablar de la falta de fe, de la falta de esperanza. Tengo la sensación, desde que trabajo como psicólogo en la clínica, que por mucho que se trabaje con herramientas, la persona que no cree en nada, la persona que ha renunciado a tener esperanza en algo, a creer incluso en aquello que no se puede ver, realmente no tiene salida. Va a haber un momento en el que no va a poder entender de qué trata esto, ¿no? Por eso quería explorarlo a través del diálogo de personajes complejos y desde posiciones contradictorias. No significa que haya llegado a ninguna conclusión, pero ahí está plasmado en la historia también eso. Vale, bueno, si no os han dado ganas de leerlo, que yo creo que sí, a todo el mundo. Igualmente, lo dicho, dejaremos el enlace al libro en el primer comentario, pineado. Y no sé si hay algún sitio en concreto que estés más interesado donde se pueda comprar o ponemos el de Amazon mismamente. Lo que sí que es interesante es que la novela es El cazador de destinos, sí, de la editorial Libros y Literatura. Vale. Y lo pueden encontrar en cualquier lugar, Casa del Libro, FNAC, Corte Inglés, Amazon, por supuesto, lo pueden conseguir también fácilmente buscando El cazador de destinos. Sí que es verdad que mi nombre es Benjamín Serrano en la vertiente de escritor, ¿vale? Es decir, quería marcar mucho la diferencia, quería ponerme a prueba el juicio literario directamente sin aprovecharme de mi marca, porque al final yo me gano la vida con la psicología, no quería hacerlo tampoco por dinero y quiero también que el libro llegue a quien tenga que llegar, ¿no? No creo que sea para todo el mundo, es un libro que hay que leer poco a poco, a pesar de que la historia es trepidante, su comienzo requiere paciencia y además es un estilo bastante lírico, por lo tanto no es la típica lectura fácil de thriller, de novela policíaca. No es para todo el mundo, pero sí para aquellos lectores exigentes que les apetezca poner en jaque su propia mente. Bueno, yo me lo leeré seguro, porque claro, yo soy súper lector y al final, no por el hecho del libro en sí, sino quizá poder entrar un poco en tu cabeza. ¿Qué pensamientos tienes ahí? Será la bomba. Interesante. Al final vas a ser tú el que entre en mi mente, ¿no? Lo cual... Hipnosis a través del libro. Hay un capítulo del libro, el capítulo 7, donde se llama Hipnosis, el capítulo 7, y vamos a ver todo un proceso de hipnosis muy elaborado que yo creo que te va a encantar, Óscar, y a ti también, Miriam. ¡Qué guapo! ¡Hostia! Vale, vamos a pasar ahora un poquito a un bloque que vamos a tratar fobias, ¿vale? ¿Y qué es una fobia? Bueno, la descripción convencional de la fobia es un miedo desproporcionado a un elemento más bien neutro, ¿no? Y no deja de ser la expresión conductual de una persona que al final lo que está revelando es una angustia mal canalizada. Esto vendría a ser un poco la definición clásica de fobia. ¿Y esto es por algún suceso que nos ha pasado a lo largo de la vida o puede venir de una forma innata? Es una muy buena pregunta esto, y siempre que hablamos de seres humanos, lanzar una respuesta categórica me da respeto. En mi experiencia clínica sí que parece ser que hay elementos previos, antecedentes vitales, que generaron un inicio de la fobia. Es quizás dentro de los cuadros clínicos que nos encontramos en consulta, quizás es en el que el paciente tiene más facilidad para identificar el inicio cronológico.
Es como que realmente hubo un elemento que se integró de una forma traumática, ¿no? Eso no significa que haya personas, por ejemplo, que están más predispuestas al miedo o personas, por ejemplo, que son más predispuestas a no tener miedo. Digamos que hay miedos bastante universales, las serpientes en general generan una respuesta bastante biológica, pero hay personas que no la tienen. Igual que antiguamente había personas que no tenían dolor físico. Por cierto, esas personas ya no existen, o quedan pocas, precisamente que por selección natural no tener dolor no fue muy funcional, ¿no? Pero sí, yo creo que si me tuviera que mojar, creo que sobre todo es por adquisición, por alguna experiencia determinada y no tanto a nivel inherente, por mucho que haya una predisposición previa. Bueno, yo si puedo hablar a nivel personal, a mí me ha pasado, yo tenía fobia a los aviones, y digo tenía porque creo que me lo ha quitado lo mismo que me lo provocó, que yo era muy pequeñito y viajaba a Tenerife, me acuerdo, con mi familia, y un vuelo horrible, y justo en el baño me pilló unas turbulencias brutales sin atarme el cinturón, claro, o sea, eso es como que me dejó ese trauma. Pues te puedes creer que lo que me ha quitado el trauma es pasar una sensación de a punto de reventarse el avión contra el suelo. O sea, sí, te lo juro. Estaba en Tailandia y habían unas lluvias torrenciales, tormenta, estábamos llegando a aterrizar y el avión no pudo, pero yo es la primera vez, o sea, fue la primera vez y la última que lo he visto a día de hoy. La azafata corriendo por el pasillo, mirando que todo estuviera bloqueado y tal. Y las turbulencias que saltaba de la silla, la gente chillando, parecía una peli de terror. Y yo dije, si no me he matado aquí, difícilmente me mataré con un vuelo. Es verdad, ¿no? Es como que, y ya cojo vuelos normal, pero yo era de una semana antes, todas las noches, me despertaba a medianoche, como diciendo, se va a estrellar el avión. La aerofobia es una de las fobias más clásicas. Hay algo antinatural en entender que estamos en un trasto de metal volando, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo normalizamos, pero no deja de ser surrealista, ¿no? También es surrealista estar en un planeta que va flotando por el vacío en el universo, ¿no? Girando sobre sí mismo, en fin. Pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Y la aerofobia es muy habitual y suele venir por una experiencia así. No siempre es una experiencia donde realmente la persona haya experimentado un miedo a volar. A veces el miedo es el miedo a tener un ataque de ansiedad. Es decir, es el miedo al miedo. También ocurre con los coches, ¿no? Se llama amaxofobia, es una fobia a conducir o a ir en un vehículo. Y es curioso que cuando alguien ha tenido un accidente bastante severo, normalmente es fácil de reparar con terapia. Pero hay personas que no han tenido ningún accidente, pero tuvieron un ataque de ansiedad en el coche. Y a lo mejor no tenía nada que ver ni siquiera con el coche. Esos son los casos más difíciles de amaxofobia. Y lo que es evidente es que una de las maneras de trabajar es con lo que llamamos exposición gradual o desensibilización sistemática. Es colocar de nuevo a la persona poco a poco, progresivamente, no de 0 a 100, ante ese estímulo que le está generando la fobia. Es una de las maneras de trabajar. Brutal. ¿Y se sabe por qué tiene tanto poder sobre nosotros? O sea, ¿cómo nos capta el cerebro y no hay manera de sacarlo de ahí? Hay una estructura en el cerebro que se llama amígdala. La amígdala es la fábrica del miedo, ¿no? Y segrega una sustancia muy incómoda que se llama vasopresina y activa evidentemente también el sistema de alarma, ¿no? El miedo al final es quizás una de las emociones más fundamentales de nuestra existencia como especie. Es decir, si no hubiera habido miedo en nuestros antepasados, no estaríamos aquí ninguno de los tres 100% seguro. Es decir, el miedo es lo que nos permite anticipar riesgos, nos permite encontrar inmediatamente soluciones ante situaciones urgentes, ¿no? Y activar ese superpoder que es el estrés, que tiene que ver con la activación de fibras extraordinarias que no están normalmente en acción y crear cambios hormonales que también van a permitir una respuesta inmediata ante circunstancias de riesgo. Pero sin miedo no estaríamos aquí. Por eso el miedo es una emoción súper intensa. Si el cerebro, por lo que sea, interpreta que ha de activar la amígdala, lo vamos a sentir con creces, ¿no? Y cuando es muy intensa y se desproporciona, hay que trabajar en ello para volver a ajustar, porque de hecho una cierta dosis de miedo en la vida está bien, ¿eh? Esto lo explicaba Ilia Topuria, el campeón mundial, ¿no? De la UFC. Explicaba que él tiene miedo, claro que tiene miedo, solo que ese miedo lo tiene bien dialogado, lo tiene en un lugar adecuado, donde lo puede sostener y le es operativo, le ayuda a tener buenas respuestas y a gestionar con adrenalina ciertas circunstancias. Pero el miedo cuando se vuelve excesivo es muy intenso, es una emoción muy desagradable, ¿no?
Por eso, como decía Paracelso, el veneno está en la dosis, ¿no? Y hay que a veces volver a dialogar con esa emoción, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, volviendo al principio de la entrevista, ¿la hipnosis podría llegar a ayudar en fobias? Nosotros trabajamos las fobias con hipnosis. Sí, de hecho, la hipnosis nos permite volver al primer momento en el que se estableció aquel trauma. Me acuerdo de una chica, una señora que vino a la consulta porque tenía fobia a las cucarachas. Súper clásico el tema de las cucarachas. Hay algo como atávico, como primigenio en el asco que sienten esas personas. Pero una cosa es sentir asco por ver un bicho y otra cosa es estar luego 4 días vomitando, con taquicardia, sin poder dormir, esperando que aparezca otra vez. Eso es desproporcional, ¿no? Pues esta chica, cuando hicimos un proceso regresivo, no a vidas pasadas, sino dentro del propio circuito de memoria, lo que observamos es que la fobia la había generado porque un día, cuando ella era pequeñita, su madre tuvo esa misma reacción con una cucaracha. Y hasta entonces los bichos, pues bien, hasta jugaban en la tierra, con lombrices y tal. Pero ese día que vio gritando a su madre como desgarrada, ese grito desgarrador de su madre generó esa adquisición por identificación, ¿no? Por mímesis, ¿no? De hecho. Y a partir de entonces era un infierno, ¿no? Le estaba fastidiando la vida, le estaba inhabilitando la vida, ¿no? Porque además, no sé cómo lo hacen las personas que tienen fobia a las cucarachas, que son las personas que más las ven. O sea, eso sí que no he llegado a entenderlo jamás, ¿no? Seco de confirmación de cucaracha, ¿no? Es la formación reticular, ¿no? La mujer embarazada que ve otras mujeres embarazadas, no sé, la persona que quiere, yo qué sé, comprarse un Tesla y de golpe empieza a ver Teslas por todos los lados, en fin. Es el sesgo de confirmación y esa formación reticular, ¿no? Entonces lo que hicimos con hipnosis, lo que hacemos con hipnosis es volver a ese lugar. Desde otro lugar nos disociamos, lo vemos con perspectiva en tercera persona, bajamos la intensidad emocional de momento, le damos la información a esa niña para que pueda complementar esa experiencia, que no deja de ser una falta de información, y colocamos otros estímulos alrededor, vemos la situación desde otros ángulos, ¿no? Y ahí ya se produce un cambio, ¿no? Es lo que se llama cura rápida de fobias. A veces funciona en una sola sesión y a veces hay que hacer otro tipo de trabajos complementarios, como por ejemplo la exposición gradual. Hay que hablar también de que es muy interesante cómo se está trabajando ahora también con realidad virtual, con gafas de realidad virtual. Es súper interesante. Yo no trabajo todavía a día de hoy, aunque estoy en ello, pero es otra manera también muy interesante de trabajar con fobias. Como de ir exponiendo. Claro, tú, por ejemplo, la aerofobia, pues bueno, pues venga, te lo pones, nivel 1, y es ir al aeropuerto con el coche. Brutal. Y estás en el aeropuerto, te quedas un rato allí, te vas a tomar un café, y estás allí con la realidad virtual, ¿no? Otro día, pues ya coges el avión, pero no vas a despegar, solo subes al avión, estás allí, te pones los cinturones. Y puedes ir subdividiendo en esa exposición gradual que os decía una experiencia que parece real, porque a día de hoy tenemos una realidad virtual ya bastante cercana a la realidad, ¿no? Hasta el punto de poder coger un avión y estar en el avión, sentir el despegue, etc. Has dicho algo, me ha parecido muy interesante que ahora vamos a por agua, si no un segundito, que es que las fobias, al final los miedos, son falta de información, ¿no? La mayoría de veces. Bueno, hay miedos proporcionales, que son lo que son, ¿no? Es decir, si te viene un tigre famélico y viene hacia ti, hombre, no sé si es falta de información o es que realmente viene el tigre, ¿no? Pero hay veces que un miedo desproporcionado se ha adquirido en un momento de nuestra vida donde quizás éramos más pequeños y veíamos las cosas como un niño, entonces, o como una niña, ¿no? Entonces, lógicamente, aún no teníamos la experiencia, la sabiduría que como adultos hemos obtenido. Pero es que eso que se aprendió en aquella etapa de nuestra vida ha quedado aprendido tal cual. Porque la mente funciona por capas, va dejando sedimentos de lo que se ha aprendido en diferentes etapas de nuestra vida. Claro, yo necesito aportar esa sabiduría, esa fortaleza, esa convicción, esa capacidad de relativizar o desdramatizar que como adulto tengo, pero que en aquel momento no tenía. Y quizás incluso lo que percibía aquella mujer cuando escuchó a su madre gritando es que su madre estaba en peligro, o que su madre estaba sufriendo, o que a su madre le iba a pasar algo muy grave, y algo se rompió ahí dentro, cuando todavía la relación con su madre era excesivamente simbiótica. No, pero claro, como adulto uno ve eso y dice, bueno, no era para tanto. ¿Qué pasaría si pudiera llevar el programa de adulto al momento de trauma, ¿no? Es ahí donde se empieza el juego terapéutico. Bueno, y así para acabar este bloque de preguntas, vamos al salseo, como dice Óscar. ¿Cuál es la fobia más rara que has tratado en consulta? Vale, sí. Acaba de venir, ¡pum!, ¿no? La fobia más rara que estoy trabajando en consulta, misofonía.
que de hecho misofonía no es el nombre de la fobia, pero bueno, estaría relacionado con la fobia, que es miedo atroz a escuchar a alguien comiendo. Pánico atroz a escuchar a alguien comiendo. En el caso de mi paciente, en el que estoy pensando, es una persona que además no puede ver a nadie comer, ni poniéndose un palillo entre los dientes. Es una sensación, o sea, no os lo podéis ni imaginar, la parálisis que le genera, las ganas de llorar, la angustia, los ataques de ansiedad y de pánico que le produce. Entonces, claro, es bastante peculiar, existe, está registrada, está documentada, no es habitual, ¿vale? Y evidentemente estamos intentando ahora desentrañar qué hay detrás de eso, ¿no? Porque no deja de ser un caso peculiar de cómo esa angustia, que muchas veces la fobia es el lugar donde se deposita una angustia que en verdad no tiene nada que ver con la propia fobia, sino que como no podemos acceder a ese lugar realmente doloroso que está en el inconsciente por sí se define por un lugar en el que acceder podría ser doloroso. Entonces el cerebro hace cosas muy curiosas, tiene mecanismos de defensa muy interesantes, y uno de ellos es sustituir la causa real de angustia por cualquier cosa, ¿no? Por algo que sí que sea manejable, por algo simbólico, por algo que sea representativo de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, bueno, ahora estamos en fase de investigación, lógicamente. No sé si voy a trabajar con hipnosis o no, pero bueno, creo que sí que estamos empezando a tocar alguna tecla que puede ser interesante. Vale, Benjamín, y entrando en el último bloque, que es terapia de parejas, ¿crees que el hecho de que el terapeuta sea hombre o mujer tiene cierto sesgo a la hora de tratar ese conflicto en la pareja o lo que haya llevado a la pareja a ir a terapia? Es una muy buena pregunta. Estoy pensando si responderte honestamente o responderte lo teórico, ¿no? Nada, te voy a ser honesto. De entrada hay que entender que en la terapia de pareja, y esto es muy interesante que todo el mundo lo escuche, el terapeuta no es juez. Y es evidente que no es juez, ya, pero es que la gente viene buscando normalmente un árbitro. ¿Ves lo que ha dicho Benjamín, no? Esto me lo han hecho así. De hecho, mi regla número 1 para poder hacer un trabajo de terapia de pareja es: no me podéis mencionar nunca fuera de esta sesión. Es más, no podéis hablar de esta sesión, ¿no? Porque es que si no, al final era un cachondeo, porque te acaban utilizando como argumento y no. Entonces, yo sí que creo que en general todos los seres humanos tenemos sesgos de confirmación, tenemos un pensamiento desiderativo, y es normal que el terapeuta perciba a nivel contratransferencial cosas que le resuenan. No siempre es al mismo género, a veces es una percepción en cuanto a una de las conductas, es decir, puede resonar en mi caso, por ejemplo, pues a lo mejor me puedo identificar más con la mujer en este caso, depende, ¿no? Pero sí que a veces hay momentos de identificación, claro, yo también estoy en pareja. Entonces, se producen resonancias permanentemente. El terapeuta tiene que intentar mantenerse aséptico ante eso, ser consciente durante la terapia de que se están produciendo esas resonancias y digerirlas y procesarlas sin que eso afecte a las personas que están ahí. No digo que sea fácil, pero es que no hay otra, es que no es negociable, porque si no, la terapia de pareja se convertirá en una especie de... Bueno, como para eso es mejor que vayan al sacerdote y que pidan consejo al sacerdote, ¿no? Es decir, no, la terapia de pareja es ayudar a la pareja que pueda desplegar lo que les ocurre en un espacio seguro donde por primera vez seguramente a mucho tiempo pueden hablar sin violencia, pueden hablar sin que uno haga la función de perseguidor y el otro la función de evitativo, ¿no? Y puedan comenzar a encontrar nuevas fórmulas de despliegue. Entonces, la pregunta es muy buena y la respuesta es que no hay alternativa, es que no puede hacer eso el terapeuta. ¿Cuáles son los problemas más comunes que sueles tratar en terapia en las parejas? Normalmente el problema principal es un tema de comunicación, es decir, las personas nos olvidamos a veces de que la realidad es multiperspectiva y de que nuestros mapas para movernos por la vida son simplemente nuestra perspectiva en base a lo que nosotros hemos aprendido en la vida y lo que nosotros somos. Y suele ocurrir que cuando dos mapas se confrontan el uno contra el otro, lo cual es normal que ocurra y debe de ocurrir porque somos seres diferentes, ¿no? Personas diferentes, siempre hay un mapa que pretende ser dominante, ¿no? Hay personas que están convencidas de que tienen la verdad absoluta de lo que ocurre en casa, ¿no? Y esto es muy peligroso y tiene que ver con lo que... Incluso tiene que ver con lo que en psicoanálisis llamamos
relaciones narcisistas, es decir, no narcisista en el sentido patológico de la maltratadora o el maltratador, sino en el sentido de que de nuestra relación con nosotros mismos. Hay personas que han aprendido a vincularse con otros seres humanos desde muy pequeños, creyendo que el otro ser humano le pertenece, o que el otro ser humano debería actuar tal y como yo entiendo que debería actuar. Claro, eso es una locura. No tiene ningún sentido, ¿no? El otro es el otro, y tú eres tú. Entonces muchas veces hay que trabajar la delimitación de dónde empieza uno y empieza el otro, dónde acaba uno y empieza el otro. Y este es uno de los temas más complejos, porque las parejas, los individuos que conforman las parejas suelen buscar asideros a cualquier cosa para autolegitimarse a tener conductas que son totalmente disfuncionales dentro de una relación. La relación de pareja es lo más complicado que existe, mucho más complejo que un individuo, porque es dos individuos tratando de entenderse, ¿no? Y eso es muy complicado porque al final hay convivencia, hay estrés, muchas veces las personas no tienen realmente lugares seguros de descarga de su estrés, o no van a hacer deporte, o no, lo que sea, y entonces descargan con la única persona que pueden descargar el estrés, que es con la única persona que se lo aguantaría, ¿no? Y luego más cosas, ¿no? Como por ejemplo personas que proyectan en su pareja a su madre o a su padre y esperan que tengan un trato de mamá o papá, ¿no? Lo que sigo viendo a día de hoy es, por ejemplo, muchos hombres, aunque no me gusta generalizar, que siguen esperando a que su pareja les haga la comida y les limpie la ropa, ¿no? Entonces, claro, esto es que no tiene sentido a nivel de adulto. Algo hay que reconstruir ahí, ¿no? Entonces, también es verdad que se han roto los modelos clásicos, los modelos convencionales, tradicionales de, por ejemplo, el hombre se encarga de trabajar, la mujer de las cosas de casa. Lógicamente, en el momento en el que evolucionamos como sociedad y se rompen esos dos bloques, quiere decir que se abre un espacio nuevo a algo desconocido que va a requerir una habilidosa negociación. Ok, hemos superado aquello, bien, genial, perfecto, pero no quiere decir que vaya a ser más fácil relacionarnos. Quiere decir que exige más de nosotros a la búsqueda de algo nuevo para que nos podamos encontrar cada pareja una fórmula honesta, ¿no? Y ahí es donde sobre todo vamos a poder trabajar en terapia. Ahora que estás comentando el tema de la terapia, entonces, ¿cuándo crees que una pareja debería ir a terapia? Mi consejo es que no vengan nunca, sinceramente, ¿no? O sea, venir a terapia significa que realmente algo ya no va muy bien, ¿no? Y lo ideal sería que estas cosas que estamos hablando hoy aquí haya un ejercicio ya de autorreflexión y autocrítica, ¿no? La autorrevisión y la autocrítica tienen que ser una herramienta permanente. Ir a terapia significa algo positivo, ¿no? que es la valentía de pedir ayuda cuando se nos está desconfigurando el asunto, ¿no? Y cuando tú quieres mucho a una persona y sabes que sobre todo hay virtudes en vuestra relación y que la relación vale la pena, pues ¿por qué no darle esa oportunidad a la terapia? Incluso entenderla como un proceso psicopedagógico en el que podemos adquirir nuevas herramientas y nuevas fórmulas. No va a ser fácil, pero puede valer la pena cuando realmente hay un interés recíproco por parte de ambos, si no, no vale la pena, de poner el esfuerzo de resetearnos, reaprender, aprender, desaprender, cambiar de fórmula y volver a empezar. Y cuando ya la pareja está rota, ¿crees que la terapia puede ayudar a recuperar esa relación? Yo creo que aquí la clave está en qué significa que esté rota la relación de pareja, ¿no? Es decir, Platón ya en el siglo V a.C. decía que tenía que haber 3 elementos en la relación de pareja, ¿no? Que es lo que se llama eros, filia y agape. Eros es la parte erótica, la parte carnal, el deseo de estar en el otro o de adherirse al otro, ¿no? La sexualidad, al fin y al cabo, que es el pegamento de la relación, es lo que permite que no seamos compañeros de piso, sino que haya realmente algo más, ¿no? Y no la quiero sobreidealizar la sexualidad, pero juega un papel importante y creo que sería un absurdo negarlo. Hay un segundo elemento que es la filia, que es la amistad. Es decir, aunque no hubiera sexualidad de por medio, te apetece estar con esa persona porque has logrado encontrar una especie de compatibilidad con ella. Y hay un tercer elemento que es agape, que es la parte más espiritual, ¿no? Que es como la elección mágica, es como la conexión trascendental con esa persona, ¿no? Claro, esos 3 elementos tienen que estar siempre presentes. Cuando uno de esos elementos se rompe, ok, podemos intentar trabajar, pero como haya 2 de esos elementos ya rotos, quiere decir que igual estamos forzando la máquina y estamos intentando meter una llave en una cerradura y esa llave no va en esa cerradura, ¿no? Entonces a veces es más inteligente dar espacio,
y volverse a encontrar. La única relación que puede funcionar es la 1 más 1 igual a 3. Es decir, una relación interdependiente donde, por ejemplo, Miriam tiene su propio proyecto personal y Miriam sabe dónde empieza y acaba ella misma, tiene bien delimitada su identidad como individuo, como persona, y su pareja tiene también un proyecto individual bien delimitado. 1 más 1 igual a 3 significa que cuando se unen, respetando sus propias individualidades, hay un tercer elemento que es el proyecto común en el que están trabajando y con el que quieren navegar juntos, ¿no? Esa es la única relación que puede llegar a funcionar y aún así va a requerir suerte. Pues nada, ya hemos contestado. A veces, tú lo has comentado antes, ¿no? Que cuando estamos mal con nosotros mismos, pues a veces lo pagamos con nuestra pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros mismos podemos saber si realmente necesitamos terapia individual o terapia de pareja? Bueno, de entrada yo creo que uno tiene que estar capacitado para lo que en psicología lo llamamos ya fase de contemplación, ¿no? Está la fase de precontemplación y la contemplación. La precontemplación es cuando aún no sabes que tienes un problema, ¿no? Hay mucha gente que cree que no tiene ningún problema y a lo mejor acabará sus días con la certeza, con la fe absoluta de que no tiene ningún problema. Pero visto desde fuera, hay conductas grotescas, ¿no? Yo por eso siempre digo que el autoconocimiento que forma parte de la inteligencia interpersonal, como decíamos antes, requiere una autoevaluación, por lo menos cíclica, una autocrítica, irte a caminar y chequear cómo están las cosas, ¿no? Pero lo que sí que es verdad y puede ser un buen indicador para medirlo es que no hay ninguna circunstancia, repito, ninguna circunstancia que nos legitime a ejercer la violencia contra el otro dentro de una relación de pareja. Ni verbal ni física. Hay muchos tipos de agresividad dentro de la pareja. No siempre son agresiones explícitas. También hay la agresividad pasiva, el cinismo, el sarcasmo, el juego cizañero, ¿no? De meter ahí un poco de basura por medio, ¿no? Claro, hay muchas maneras de violencia y uno tiene que tener la valentía de reconocerse que cuando está utilizando alguno de esos procesos es porque hay algo que no va bien dentro de sí mismo, porque nadie está obligado a estar con nadie, ¿no? Entonces, si uno está con alguien, es porque confía en que haya un proyecto ahí, ¿no? Entonces, algo que es muy crítico es cuando la persona que está dentro de la pareja no, es que el otro tiene que cambiar, o la otra tiene que cambiar. Ahí estamos perdidos. No, si el otro tiene que cambiar y tú eres un espectador, quizás lo que tiene que cambiar es tu pareja, es decir, tienes que cambiar de pareja, ¿no? Entonces, otra cosa es que se hayan producido conductas críticas y uno de los dos diga, mira, yo si vamos a terapia de pareja estaría dispuesto o dispuesta a trabajar en ello porque creo que yo por mí misma no puedo manejarlo. Y ahí se puede probar como último recurso ese intento. Vale. ¿Y cómo afecta la falta de empatía o el apoyo emocional en una relación de pareja? No, está muerta. O sea, sin empatía. ¿No? Sin empatía no hay humanidad, sin empatía no hay reconocimiento del otro, sin empatía no hay sensibilidad e intento siquiera de comprender al otro y no se va a producir el elemento fundamental comunicativo que se tiene que dar en pareja, que es lo que llamamos escucha, touch me, teach me. Que quiere decir que cuando escucho al otro tengo el único deseo de querer entender al otro, querer que me toque su historia, querer colocarme en su mapa y ver desde dónde lo está viendo. Porque al final toda interacción tiene por lo menos tres posiciones, ¿no? La mía, la del otro y una tercera perspectiva demiúrgica, ¿no? Omnisciente, que permitiría ver el sistema desde fuera tomando perspectiva. Entonces, la herramienta fundamental es la empatía. La alternativa a no poner sobre la mesa esa empatía precisamente es una relación de psicópatas. Claro, es decir, sin empatía lo que estamos haciendo es darnos la licencia de deshumanizar al otro. Entonces ahí es donde empiezan las relaciones narcisistas, las relaciones realmente tóxicas en las que hay que salir corriendo, aunque el otro se parezca a Brad Pitt o a quien sea, da igual, huye como no hay un mañana. Vale, pues vamos a hacerte las tres últimas preguntitas que se las hacemos a todos los invitados. Creemos que puede aportar bastante valor, que es, ¿cuál es la habilidad que más destacarías para tu profesión? Bueno, voy a coger un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Es la capacidad de escuchar empáticamente, ¿no? De escuchar en silencio, de olvidarte de ti mismo, de ser simplemente un canal de escucha
y darte permiso para no pensar mientras el otro habla, sino dejar que el otro pueda desplegar, que pueda encontrar la sensación de estar a salvo en ese lugar, ¿no? Y yo creo que es donde más pongo el esfuerzo en mi consulta, más que en qué herramienta utilizo, ¿no? Vale, y como psicólogo esta es especialmente importante porque al final tenéis una carga fuerte. Entonces, dime 3 hábitos que te ayuden en tu día a día. Sí, es evidente de que cuando escuchas tantas historias y a veces tanto dolor, si no hubiera algún tipo de hábito de descarga sería muy nocivo, ¿no? De hecho, por eso los psicólogos tenemos que tener un supervisor con el que poder a veces también tener nuestras conversaciones, ¿no? Pero para mí hay varias cosas que son fundamentales. La primera es, no existe el teléfono móvil después de salir de la consulta y no se puede hablar de trabajo. Es la única línea roja que pongo en la mesa cuando llego a casa, es no voy a hablar más de trabajo, ¿no? Necesito delimitar mi tiempo de trabajo con mi tiempo de ocio y de vida personal. Y luego hay una cuestión también que es el ritual matinal con el que yo empiezo el día y es bastante complejo, no hace falta explicarlo todo, pero es una preparación, es una imprimación, una preparación del terreno para estar capacitado para poder estar ahí, ¿no? Una de las claves son los baños de hielo, una de las claves, pero aparte hay un trabajo también con respiraciones y con hiperventilación controlada, etcétera, que me ocupa la primera media hora junto con un tiempo de poder de lectura. Siempre hay lectura. Intento leer algo que me coloque de nuevo en la sala en la que quiero estar, metafóricamente hablando, ¿no? Entonces, si esa hora se da adecuadamente y luego por la tarde-noche hay una actividad de desconexión, suele funcionar bastante sano y estable. Vale, y la última, lo mejor y lo peor de tu profesión. Lo mejor de mi profesión yo creo que es el autodescubrimiento que en uno mismo ejerce el estar con tantas personas y viéndote a ti mismo en tantas personas, en tantas facetas, ¿no? Yo creo que eso es un baño de humildad para recordar quién somos, qué hacemos aquí, lo limitaditos que somos todos, ¿no? Empezando por un servidor, ¿no? Y es un hermoso baño de humildad, ¿no? Y lo peor de la profesión es a veces la impotencia de no encontrar la solución a ciertas ecuaciones, ¿no? Hay ecuaciones muy complejas en algunas intervenciones terapéuticas y aquí he de matizar algo, y es que el terapeuta no tiene la función de curar, sino de cuidar y acompañar, ¿no? Y sin embargo a veces el ego nos lleva a quererlo transformar en éxito, ¿no? Cuando en verdad la mera presencia humana ya tiene un impacto, ¿no? Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero cuando esté delante de un alma sea un alma y poco más, decía Jung, ¿no? Entonces, esa es un poco la parte con la que uno tiene que seguir trabajando también para bajar expectativas. Vale, pues entonces hasta aquí. Espero que a nuestra audiencia le haya encantado tanto como a nosotros este episodio, así que nada, decirte que muchísimas gracias por invertir este tiempo en venir aquí. No, muchas gracias Miriam, Óscar, os deseo que tengáis muchos buenos invitados y nada, estamos en contacto. Gracias. Para otras veces.